A continuación, vamos a escuchar la clase del tema Capacidad y Representación de la doctora Inés Ferreira, prosecretaria del Juzgado de 41 Nominación. Gracias, Inés. Bueno, buenas tardes a todos, los que están del otro lado, que no los puedo ver, pero me imagino que serán un par, estamos todos en la misma. Como me presentó Florencia, soy Inés Ferreira. Estoy trabajando como hace ya 6 años de prosecretaria en 41. Y bueno, me convocaron, agradezco, siempre es una buena oportunidad para todos poder transmitir lo que uno sabe. A mí la docencia me encanta, solo que estoy más en lo que es derecho de fondo, en la facultad, pero estoy en la misma instancia también que muchos de los que están del otro lado, que es la instancia de rendir a concursos, así que ante todo me parece que la formación es algo que nos viene bien siempre. Voy a dar mi humilde cuota de ayuda o de aproximación de un tema que es capacidad de representación, que me parece que es fundamental manejarlo. Es lo primero que nos explican cuando empezamos de quién puede, cómo cargar un poder, de compulsarlo. Es como de las primeras cositas que uno aprende apenas es empleado en tribunales, pero tal vez sin saber mucho realmente de qué se trata, y es una cuestión trascendental y que transversa cuestiones del proceso y también del derecho de fondo. Más hoy en día, digamos que es lo que mi intención, sistematizar un instituto de capacidad y de lo que es la representación, que no lo podemos englobar en una sola capítulo ni del Código Procesal ni del Código Civil, sino que tenemos que ir y venir casi que por un montón de instancias del código, del Código Procesal, de leyes, y tal vez eso dificulta que por ahí hay cositas que nos pueden quedar dando vueltas. Digamos, antes de entrar de lleno con el tema, repito que me parece fundamental no perder de vista que lo importante es que nos capacitemos. Cuesta, a veces uno piensa en el concurso como la instancia de nervios, de horror, espanto, está todo el mundo loco, y bueno, por ahí perdemos de vista que en realidad lo importante es aprender a hacer nuestra labor diaria cada vez mejor, y es mucho los cambios que tenemos permanentes de jurisprudencia, un código que todavía es reciente porque es del 2015, y realmente creo que el Poder Judicial está en un buen momento donde también los operadores jurídicos requieren que nosotros no nos quedemos, y nunca un abogado que pretenda ser bueno puede dejar de formarse. Es algo que nos tiene que llevar de acá hasta el día que nos jubilemos, o que tal vez no estemos más en esta labor, pero podamos estar afuera desde algo más de investigación. Con lo cual, nos olvidemos un poco de rendir, de cómo nos va, del multiple choice y todo esto que por ahí nos genera mucho nervio, y perdemos el foco de lo que importa. Y bueno, todos queremos que nos vaya bien, pero creo que en definitiva, si nos capacitamos y estudiamos, nuestro objetivo va a estar cumplido más allá del resultado posterior. Va a haber oportunidades siempre, así que también a los que es la primera vez que rinden, no vean como que se cae el mundo, no pasa nada, pero ustedes sigan con ímpetu y con ganas de ser mejores en lo que hacen, en lo que cada uno hace, ser un poquito mejor. Dicho esto, vamos a entrar entonces en un tema que la verdad que es como digamos, si vamos a facultad privado 1, y bueno, también lo primero que vemos cuando vemos partes, procesos, en teoría general y después en procesal civil. Y es tan importante a todo nivel. Hoy en día lo vamos a focalizar un poco más a nivel procesal, porque en definitiva de eso estamos hablando, estamos viniendo para ser funcionarios en distintas, bueno, tanto por secretarios, secretarios de cámara, pero en distintas instancias de un proceso. Con lo cual, evidentemente, acá el tema es la capacidad y la representación, es decir, quién viene a un proceso, cómo tiene que venir, hasta qué punto no podemos dejar ingresar a alguien con determinadas, con qué documental, y bueno, hablar un poco de este tema. Como les decía, algo que yo voy a intentar, no armé PowerPoint, porque bueno, yo también rindo, no tengo tanto tiempo,
Y lo que intenté sí fue sistematizar y dejar como bien ordenado algo que por ahí a un primer momento puede estar como son muchas normas por todos lados, tratar de sistematizarlo, ordenarlo y ver mucho artículo, porque bueno, no perdamos de vista que esto es una preparación para un examen en donde son casitos objetivos, en donde no vamos a tener tampoco tanto tiempo de pensarlo, o sea que tenemos que tener clara y a lo sumo poder chequear alguna cuestión en una norma. Y acá entra, bueno, el tema. Como les decía, vamos a empezar a ver cuestiones del Código Procesal Civil, lo que es el capítulo de la comparecencia, del artículo 79 al 100, todos los artículos nos tocan, pero también tenemos que entrar a ver la capacidad, y acá tenemos que entrar al Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 23 al 50. De hecho, ojo, porque también cuestiones de la limitación de la capacidad, es decir, acordadas o alguna cuestión de esa, hay que tenerla presente, puede ser materia de algún casito, sin perjuicio que lo que es específicamente internaciones, bueno, y el proceso de limitación de la capacidad entra en parte especial, pero sí, evidentemente, las personas con limitación en la capacidad tienen una cuestión de representación que también entra, con lo cual acá también hay una acordada dando vueltas que hay que tener presente y artículos del código. Es también importante, en esto un paréntesis, de que vamos a tocar, sin entrar, en cuestiones de nulidades, que también es un tema que es objeto de estudio, porque evidentemente la cuestión de la personería es incluso una de las excepciones, ya el TCJ lo ha dicho muchas veces, a las excepciones, a las nulidades procesales, que son por lo general relativas, inconfirmables, y lo que hace a la personería, que una persona, digamos, que no tenía aptitud para realizar un acto, lo presente, que por lo tanto es un acto inexistente, y empezamos a hablar con una cuestión de nulidad, puede ser de orden público y por lo tanto de oficio, y de estas nulidades, como les digo, absolutas. Entonces es también importante, alguna cosita vamos a mencionar de cuestión de nulidades, sin entrar a analizar, porque evidentemente no nos va a dar el tiempo. Algo también tenemos que ver de personas jurídicas, vamos a ver una de las representaciones de los tipos, es la orgánica, y acá entramos también a artículos del código que ha sistematizado e incorporado normativa, porque hoy es Código Civil y Comercial, del 141 y 150, vamos a hablar un poquito de esto, de cuestiones que ya estaban zanjadas de antes y algunas novedades. También, por lo tanto, tenemos que entrar a ver y tenemos que tener presente la ley de sociedades, entre también hablando un poco de normativa satélite, algo de ley de asistencia jurídica gratuita, también alguna cuestión bueno, de secretarios y jueces de paz, porque entra en el tema de las cartas poder, certificaciones. Hay leyes, digamos, o acuerdos que también van a empapar esta cuestión de la capacidad de la representación. Y por último, encontramos figuras como es la responsabilidad parental, que es así la nueva denominación con este cambio del paradigma del código, que es fundamental en lo que es la representación legal, analizar artículos que también son complejos, por lo menos a mi modo de ver, no tan claros, y termina dejando algunas dudas respecto a este tema del menor adolescente, cuándo firma el escrito, cuándo viene él, cuándo con abogado. Vamos a intentar analizarlo y bueno, clarificarlo. O sea que tenemos acá un par de artículos, del 645, 674 al 675, bueno, y más o menos hasta el 690. Y por último, la cuestión relativa al mandato. En realidad, representación, que lo tenemos sistematizado en el nuevo código del 358 al 381, luego de lo que es, o sea, en la primera parte, y luego en lo que hace al contrato de mandato, algunos artículos casi que son reproducidos en lo que es representación. Tenemos que tener en cuenta que la representación y mandato no son equivalentes, puede haber tanto representación con o sin mandato como mandato con o sin representación, con lo cual hay algunos artículos que realmente son idénticos, pero no por eso tenemos que considerar que es una cuestión equivalente. Dicho esto, es decir, qué es lo que tienen que tener, la normativa que tienen que llevar, evidentemente, paréntesis, material ilimitado, no se les ocurra llevarse libros porque se van a volver locos, no van a tener ni tiempo de abrirlos. Me parece a mí que hay que tener mucho cuidado con eso y tener como que la ley, código,
y tener en cuenta que tampoco va a haber mucho tiempo para estar chequeando, no vaya a ser que por chequear cada una de las preguntas nos quedemos en mitad de camino y se acaba el tiempo. Así que bueno, un tema, consejo, no sé, por lo menos lo que pienso yo, a tener en cuenta. Vamos a empezar con el tema capacidad. Y bueno, acá tenemos que empezar con lo que yo les decía de la comparecencia, y vamos a ver la capacidad procesal. Yo miro para el costado porque tengo de un lado un código y del otro lado el otro. Me parece importante ver los artículos. El artículo 79 nos plantea en primer lugar la regla, que es la capacidad. En este sentido, lo remitimos también a la capacidad de ejercicio, a la clásica capacidad de hecho que uno estudiaba, que ya no se denomina más así. Y vamos a ver que las limitaciones serían las excepciones y tienen que surgir de manera expresa, ya sea por una cuestión legislativa, es decir, de la ley, o en la sentencia, que es lo que vemos en el caso de las personas con capacidad limitada. Nos dice, toda persona que goce de capacidad necesaria puede comparecer entre los tribunales por sí o por apoderado. Acá introduce la cuestión de la representación, que la vamos a ver seguidamente, pero lo primero es que tiene que tener capacidad para, digamos, la capacidad necesaria. Entonces acá sí tenemos que remitir al artículo 23 al 27. Por lo que los que no se hacen en tal condición lo harán a través de sus representantes legales. Y bueno, y acá también vamos a encontrar nuevamente el tema de la representación. Algo que me parece importante a tener en cuenta es que, y que a mí me sirve mucho, es el tema de las correlaciones. Evidentemente yo creo que ya todos que ya tienen un poco de manejo de código deben haber advertido, pero las correlaciones evidentemente tanto con el código procesal como con el código civil, incluso con otras leyes, muchas veces nos dan la solución. Y de hecho acá, si ustedes ven, este artículo relaciona con el Código Civil todo lo que es del 23 al 27, 141, 146, todos los artículos que nombré yo antes, incluso también de responsabilidad parental, que es donde está la clave, digamos, de este tema de la capacidad para comparecer en un proceso. Y acá, bueno, vamos a empezar, como les decía, vamos a ir al 23. Toda persona humana del Código Civil, ¿no? Puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas. Y acá nos dice cuáles son las personas incapaces de ejercicio, que por lo tanto son los que requieren de un representante también para comparecer en un proceso. En primer lugar nos nombra las personas por nacer, bueno, en este caso la representación técnicamente la ejercen sus padres. Obviamente que es una cuestión muy excepcional, no creo que vayamos a encontrar en que comparezca representando a una persona por nacer, puede suceder por ahí en un proceso sucesorio, no sé, en algún tipo de donación con cargo, habría que ver. Lo importante tener en cuenta, ya que estamos, lo aclaramos, el tema de las técnicas de reproducción asistida, que los embriones no implantados, según digamos, el artículo 19 y lo adoptado en una jurisprudencia que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el embrión no implantado no es persona humana. En esto se adoptó una postura una vez que salió este código, también de las cuestiones controvertidas que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, que de hecho también tenemos que, ya que estamos a hacer la nota al margen de que es un código que tiene un proyecto de reforma que incluye, por ejemplo, el tema de la capacidad, de la capacidad progresiva, que es tan cuestionada y que por ahí tanto dificulta entender de qué se trata, también objeto de reforma, y bueno, hoy en día está como en un proceso medio frenado, pero bueno, quien dice que uno estudie también de acá un tiempo, muchas de las normas, además permanentemente a través de la vía legislativa, se modifican normas del Código Civil y Comercial, uno tiene que estar atento. Luego nos dice, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, y ahí nos remite lo dispuesto por la sección segunda. Vamos a después ahondar en lo que es la representación legal, que incluye también este caso de las personas que no cuentan con la edad, y bueno, acá está el tema del grado de madurez suficiente. Mención y todo lo que es también la capacidad progresiva, que es, digamos, bastante complicado. No creo tanto para nosotros que estamos, o por lo menos los que estamos rindiendo para el foro civil, tal vez sí, para los que están en las cuestiones de familia, las cuestiones de asistencia, ver hasta dónde se puede evaluar la madurez para un acto, y bueno, siempre hay que estarse al caso concreto y va a ser en algún punto discrecional y motivo de determinación por parte del juzgador, evidentemente, porque no existe un parámetro muy certero como para saber a qué se refiere.
Y por último nos dice el inciso C, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión impuesta en esa decisión. Acá esto es importante remarcar, que ya vamos a hacer mención, por eso les digo, vamos correlacionando normas, que toda persona para considerarse incapaz con una limitación de la capacidad tiene que surgir una sentencia. Y a su vez el 39 creo que es, nos establece que para que sea oponible a terceros, esa sentencia tiene que estar inscripta en el registro, es decir, a partir de ahí produce sus efectos. Y en las limitaciones que establece esa decisión, justamente hoy en día, bueno, hablando de todo lo que es las personas con capacidad restringida, ha cambiado totalmente el sistema, es un sistema con una visión mucho más social, de hecho también se entiende que las causas que generan las discapacidades no son del todo biológicas como se consideraba antes, sino que son sobre todo un tinte social. Todo esto viene en virtud bueno, de tratados de derecho internacional, que no hice mención, pero también tenemos que tener presente el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial nos incorporan como ámbito como legislación de aplicación en los que somos parte, y también pautas de interpretación. Es muy importante este cambio porque se nos incorpora conjuntamente con la Constitución a un nivel ahí superior, entonces no podemos perder de vista estos tratados cuando tocan temas que nos conciernen, como por ejemplo las personas con discapacidad, los tratados internacional, la Convención, también de los derechos del niño, y en este caso, bueno, es muy importante que hoy se cambió el paradigma, hubo un cambio muy grande en las cuestiones de las restricciones de la capacidad, también con este tinte social, instaurando sistemas de apoyo predominantemente. Puede haber excepcionalmente a la designación de un curador que sustituye directamente la voluntad, pero si no son puntos de apoyo, bueno, hay toda una regulación en este sentido que ha cambiado y que hay que tener en cuenta. No sé si tanto en lo que hace a capacidad, no sé si tanto en esta instancia concursal de parte general, pero evidentemente yo le haré una ley de tenerlo presente. Vamos a entrar también a analizar algunos casos que están como border, diríamos, o que generan algún tipo de discusión respecto de incapacidad. Por ejemplo, el tema del Código Penal. ¿Qué pasa con las personas que están privadas de su libertad? El típico supuesto de alguien que se demanda, alguien que hoy en día no se creen que es tan poco común, porque ha habido con todo el tema de inmobiliario y un montón de fideicomisos, en donde ha habido situaciones de estafa, en donde muchas veces están privados de la libertad personas que luego también son demandadas civilmente para responder como integrante de, bueno, ya sea a título personal, porque evidentemente más allá de que el fideicomiso hay que correr el velo y bueno, toda la cuestión esa jurídica, pero muchas veces también a título personal se los demanda y bueno, están privados de la libertad. Entonces, ¿qué pasa con el privado de la libertad? Ojo, porque en este caso tenemos que recurrir al artículo 12 del Código Penal, que nos establece que, digamos, la incapacidad se considera cuando es condenado a prisión o reclusión efectiva con más de 3 años. Solo estar privado de la libertad no determina que es una persona con incapacidad para comparecer. Evidentemente, bueno, va a haber una dificultad. Ahora, si está condenado a prisión o reclusión efectiva con más de 3 años la pena, vamos a tener que designar un curador que se llama la clásica curatela del penado, que existen algunas en el juzgado que yo estoy, hemos tenido algún supuesto, pero tenemos que distinguir que no es para todos, sino hay que notificarlo. De hecho, ha pasado que los hemos notificado y en una confesional ha participado de manera remota desde la penitenciaría. O sea, como les digo, la incapacidad es para el que entra dentro de los supuestos del artículo 12 del Código Penal. ¿Qué pasa con los inhabilitados? Los clásicos del 152 bis, que era el artículo anterior. Bueno, no está más, ha sido evidentemente el tema de los sordomudos, sobre todo es la gran novedad. Y hoy tenemos, en primer lugar, el sordomudo ya no se considera más que tiene una limitación, sino simplemente se trata de una discapacidad física y sensorial. Y al respecto, tenemos un artículo específicamente que regula la cuestión de los sordos mudos, que es el artículo 304, que nos dice, otorgante con discapacidad auditiva, alguna de las personas otorgantes del acto. Esto está regulado en la parte de las escrituras públicas,
de los instrumentos públicos y de las escrituras públicas, tiene discapacidad auditiva, deben intervenir 2 testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Si es alfabeta, además la escritura debe hacerse de conformidad a una minuta firmada por ella y el escribano, que debe dar fe de este hecho. Bueno, en este caso está expresamente contemplado para el supuesto que intervienen frente a un fedatario que es un escribano, pero como les digo, no están más dentro de los supuestos de inhabilitación. Solo tenemos al pródigo, que es el clásico que despilfarra el dinero de la familia, digamos, así se lo llama el pródigo, y lo tenemos contemplado en el artículo 48, en donde sí, el artículo 48 nos dice que en casos de no me va a salir. En caso de prodigalidad en la gestión de sus bienes, y que pongan al cónyuge, conviviente, menores de edad con estado de discapacidad pueden ser inhabilitados, entonces se va a designar estos efectos un apoyo que va a asistir al inhabilitado en el otorgamiento de determinados actos de disposición. Entonces, en este caso, encontramos con la intervención con un punto de apoyo. ¿Qué pasa con los fallidos? Es decir, alguna persona que está en quiebra, algo que también es muy común, la quiebra propia, de hecho, de personas, no solamente de personas jurídicas, sino de personas humanas. Y justamente el tema que encontramos acá es el de desapoderamiento que genera la quiebra declarada, no concurso preventivo, ahí directamente no existe ningún problema de intervenir en un proceso. Sí, se tendrá que analizar del tipo de procesos que van por foro de atracción ante el juez de quiebra y ver todo eso de acuerdo a las fechas del título, es una cuestión de competencia. Pero sí, cuando ya existió una quiebra, uno de los efectos principales regulados en el 107 de la ley de concursos y quiebras es justamente el desapoderamiento de los bienes. Entonces lo que se entiende es que el fallido pierde legitimación procesal en aquellos litigios que son justamente referidos a bienes desapoderados. Y en este caso tiene que actuar el síndico, conforme lo establece el artículo 110, pero no pierde para toda la capacidad. Algunas cuestiones, como no sé, se me ocurren en cuestiones de familia o cuestiones que no tengan que ver con bienes, o sea, no tengan tanto tinte patrimonial, él tiene perfecta capacidad para comparecer en el proceso. Bueno, respecto de los menores de edad, vamos a adentrarnos después en la representación legal, pero sí ver del artículo 25 al 26, el tema de los menores de edad, bueno, tenemos la figura del adolescente, eso es como el gran tema, y acá vamos a encontrar que, bueno, de menores de edad son menores de 18, más allá de que también nos habla de este grado y de la capacidad residual con el grado de madurez suficiente, se puede entender que alguien que no tenga 18 años igual tenga madurez para determinado acto y sea capaz. Como les digo, esas cuestiones se tendrán que analizar en el caso concreto, pero sí vamos a ir luego a analizar específicamente algunos artículos que nos hablan de capacidades, incapacidades de hecho, actos que no pueden realizar menores, actos que requieren la intervención de sus padres, en cuestiones también de tinte contractual, vamos a ver un poco algunos artículos, pues, seguramente, o sea, podemos estar haciendo un montón de análisis, pero vamos a verlo como lo más trascendental. Menores o menores de 18 años, pero acá tenemos que distinguir porque entre los 13 y los 16 se consideran adolescentes, que es lo importante, que el adolescente tiene derecho a decidir sobre tratamientos médicos que no, que se refieren a su salud, pero que no sean invasivos ni que la comprometan. O sea, que no le puedan generar un grave riesgo de la vida o la integridad física. No sé, yo el ejemplo, tatuarse, o sea, o alguna intervención médica de tipo más rutinaria, que no implique algo que pueda ser gravoso, no sé, como quitarse un órgano, pero sí va a poder realizar y tiene derecho a decidir sobre aquellas cuestiones, no celebrar contratos médicos, evidentemente ahí va a tener que ir con el padre y con la madre si estamos hablando también de un vínculo filial compartido o es unilateral, esas también son cuestiones que transversan un poco las relaciones de familia. Y luego tener en cuenta que desde los 16 ya se considera adulto. Acá tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer hincapié el tema bueno, el derecho de los menores de ser oídos y que siempre se tiene que primar, y en este sentido lo tiene que tener en cuenta el juez, como también el asesor que intervenga por el 103 en representación complementaria, siempre tiene que primar el interés, digamos, en los conflictos, primar el interés
y el beneficio de los menores. Seguimos con casos un poco, como les digo, border o grises. Persona fallecida. Bueno, acá entramos con todo un tema y alguna normativa tenemos que tener en cuenta de materia sucesoria, que a mí a todo esto me encanta y que es un tema que también se abren en mil ramas. Vamos a ir a hacer con cortito y al pie, digamos, cortitos, porque tampoco podemos en cada tema abrir y desplegar, pero ¿qué pasa con la persona fallecida? En primer lugar, evidentemente, digamos, la sucesión no tiene personalidad jurídica propia, no se puede demandar una sucesión, sino que siempre se va a tener que demandar cuando sea una deuda del causante, es decir, el causante tuvo un choque y se murió una persona, lo demandan por daños y perjuicios, tanto se demanda y se muere después, como antes de ejercer la demanda, porque uno tiene 3 años de plazo de prescripción, esa persona muere, evidentemente no es que nos quedamos sin acción, sino que ahí se va a tener que demandar a los sucesores de, tanto si el juicio está por incoarse y ya está fallecido, vamos a tener que hacer esta averiguación previa como un abogado diligente de primero ver si hay iniciada declaratoria o no, porque entraría el fuero de atracción del 2336, pero por lo pronto, si no, averiguar quiénes son los sucesores porque se los va a tener que citar. Es importante tener en cuenta, y ya vamos a ver la normativa que nos establecen, pero bueno, los herederos continúan la persona del causante, saben, las cuestiones personalísimas, en las buenas y las malas, diríamos, tanto en lo que es acreedor como en lo que es deudor. Es importante tener en cuenta que si el juicio se inicia y la muerte sucede en el transcurso del proceso, ese juicio se tiene que suspender por el artículo 97, pero no solo suspender, sino citar a los herederos para que ellos vengan y ejerzan sus derechos en la medida que les convengan. Puede generar disquisición si estos herederos sucesores se los declara rebeldes o no. Yo considero que sí, que hay que declarar rebeldes si no vienen, pero lo fundamental es, ante todo, poder citarlos. Ahora ya vamos a ver qué pasa con quién puede, quién tiene que venir y a quién tenemos que aceptar. Y en este caso, bueno, evidentemente si está la declaratoria iniciada es mucho más fácil, porque uno libra un exhorto, se averigua quiénes son, por lo menos los herederos, el solicitante, los denunciantes, se los cita y ya está. Acá tenemos que tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, el tema de la administración. Es decir, el artículo 2354 nos habla de justamente que los herederos pueden determinar que se haya un administrador judicial y que él va a ser el que cobre los créditos del causante, es decir, vaya como actor, continúe las acciones promovidas por este, es decir, si algo estaba ejercitado, lo continúa, iniciar las que sean necesarias para hacer efectivos sus derechos y presentarse en procesos en que sea demandado, o sea, este es el caso. Este es el caso que haya un administrador judicial. Ojo, no siempre se designa un administrador judicial, pero también tenemos hoy en día algo muy novedoso y que para mí es súper acertado, que es la administración extrajudicial. Y acá entramos en el 2325 y 2326 y nos establece que los actos de administración y disposición, en primer lugar, nos requieren consentimiento de todos los herederos. ¿Qué pasa con la administración extrajudicial? Bueno, evidentemente es cuando no se designa en un proceso un administrador judicial, pero alguien lo ejerce de hecho, que es muy común. No siempre en las sucesiones están todos peleados y se odian. Generalmente no, o sea, ojalá que no. Entonces muchas veces hay una persona que es tal vez abogada o que la tiene más clara en la explotación normal y continúa ejerciendo en algún punto esta administración de manera extrajudicial sin una designación expresa, pero vamos a ver cómo nos dice el 2325, porque ante todo quiero leer la norma, y ojo que la norma también es un tanto como que se contradice por un momento en una parte y en otra. Pero 2325, actos de administración, estamos en la administración extrajudicial. Los actos de administración y disposición requieren el consentimiento de todos. Esto implicaría que tenemos que citar a todos y bueno, ver después de ahí quién le ejercita. Pero nos dice quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a terceros un mandato general de administración. Son necesarias facultades expresas para todo acto que acceda a la explotación normal de los bienes indivisos, pero nos dice que si uno de los coherederos toma a su cargo la administración
con conocimiento de los otros y sin oposición, se considera que hay un mandato tácito. Para mí esta parte es la más importante. ¿A qué voy yo en la práctica? Yo cito a todos los herederos. Viene uno, dice, yo soy el hijo, lo acredita, soy el hijo, evidentemente, salvo una cuestión de que sea desheredado, un descendiente, que acá lo vamos a correlacionar con otro artículo, que ya se lo voy a nombrar, que es la investidura de pleno derecho, el 2337. Entonces, si comparece un hijo y que acredita de todos los que yo cité, averigua los domicilios, bueno, un lío, viene un hijo, evidentemente yo no voy a tener que decir, no, bueno, hasta que no vengan todos yo acá no sigo. No, porque él puede ejercer, siempre que yo acredite y notificar al resto, un mandato tácito, es decir, que no haya oposición del resto, por eso los tengo que notificar, pero si no viene más nadie, él puede continuar y representar los derechos en muchos juicios que nosotros tenemos en mi juzgado. En realidad, hasta que se desciende un administrador judicial, comparece un heredero, se los notificó a todos, pero comparece uno y ejercita esta especie de mandato extrajudicial y defiende los intereses de la sucesión en divisa, porque en definitiva, que se toquen bienes de la sucesión lo va a afectar, porque va a recibir menos él luego digamos, en las hijuelas. Algo importante es, digamos, en primer lugar, ver este tema de la administración. En primer lugar, administración judicial, si no extrajudicial, si hay, digamos, si no hay oposición y se entiende que es conocimiento del resto, existe un mandato tácito. Luego rendirá cuentas, evidentemente, a los otros herederos. Si existe algo que se extralimita, responderá personalmente. Está previsto eso también. ¿Qué pasa con las deudas y cargas de la asociación? Bueno, esto también es importante tener en cuenta con la responsabilidad del heredero. El 2317 no hay que demandar. A ver, ¿en qué es importante esto? Tal vez nos salimos un poco de lo que es capacidad. Si se continúa en los herederos de una persona que ha fallecido, no se va a poder trabar embargo sobre algún bien personal del heredero, porque el 2317 nos dice la responsabilidad del heredero solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Responde con la masa hereditaria en divisa. Es decir, no existe una responsabilidad personal del heredero, como antes por ahí había normas en materia de solidaridad y bueno, en distintos lados que generaron esta confusión. Se tiene que continuar en los sucesores de, pero siempre se va a responder con la masa indivisa, es decir, yo tengo que traer embargo de algún bien del causante. Y por último, bueno, tenemos excepciones que están previstas en el artículo 2321, y algo que también parece importante es el 2337, es algo que yo también lo uno con este tema de cuando se muere y comparece un heredero. ¿Qué pasa? La investidura de pleno derecho nos dice, entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad desde el día de la muerte, sin ninguna formalidad ni intervención de los jueces. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, los fines de la transferencia de bienes registrales, sí ahí requiere evidentemente la declaratoria de herederos. No sé si fui clara con este tema, pero en definitiva sacarnos un poco el tema de, en primer lugar, cuando alguien muere, de que tienen que venir todos sí o sí, no, perfectamente puede venir un heredero, si yo notifiqué a todos los conocidos, puede ejercitar un mandato tácito y siendo un administrador judicial es lo que clásicamente continúa entonces en este caso. Antes de adentrarnos en la cuestión de específicamente lo que es la representación, quería aclarar, bueno, este tema de los menores, de las personas menores de edad, con este derecho a ser oídos en juicio. En todo proceso judicial o en toda decisión que le concierne, y el tema de que pueden intervenir, ya vamos a ver, acá entran varios artículos, pueden intervenir con asistencia letrada, incluso digamos, sin sus representantes legales y sí con una asistencia letrada. Acá está el tema de la figura del abogado del niño, que puede haber algunas disquisiciones, pero es importante tener en cuenta que él tiene la posibilidad de optar, de comparecer él con un asistente letrado. Esto lo vamos a ver al final cuando veamos el tipo de representación legal. Representación en juicio. Y bueno, perdón si voy un poco rápido, pero es para que poder dar todo el contenido. Representación en juicio, bueno, acá tenemos que ir nuevamente al artículo y lo vamos a correlacionar y vamos a ir viendo algunas cuestiones que me han quedado. Como les dije, del 79 al 90 tienen que ver todo. Por ahí algo que no nombre, pero lo vamos a ir nombrando ahora.
es el tema de la asistencia técnica, el 80, el 81. Esto lo vamos a ligar con lo que tiene que ver con la representación voluntaria, que es donde entra el tema de los abogados, digamos, cómo viene un abogado, los poderes, y vamos a ver un poco estos artículos. La representación en juicio, tenemos que ir al artículo 358. El artículo 358 nos dice algo que en este sentido no modifica al anterior código velezano. Nos dice los actos jurídicos, bueno, la representación es voluntaria cuando resulta un acto jurídico, es legal cuando resulta una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. En este sentido vamos a empezar con la representación voluntaria. Vamos a ir del artículo 362 al 381, y básicamente esta representación voluntaria implica la facultad justamente de apoderar a un tercero o permitir que un tercero capaz actúe procesalmente y realice, por tanto, todos los actos en nombre mío y que no sean personalísimos. Evidentemente una cuestión básica es que yo tengo que tener capacidad para el hecho, es decir, el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. Si esta voluntad de hecho está viciada, vamos a ver que el artículo 365 nos aclara que es un acto nulo, es decir, el tema de actuar con apoderamiento no quita que tengamos que tener en cuenta que tiene que tener capacidad el representado para otorgar el acto en el momento de apoderamiento. Ya dijimos que no es lo mismo el poder que el mandato. Algo que tenemos que tener en primer lugar en cuenta es el tema de la libertad de formas del artículo 363. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescrita para el acto que el representante debe realizar. Bueno, esto ya vamos a ver con el tema de los poderes, que vino por un lado a traer un poco de aclarar algunas cuestiones y con fallos del TCJ, que hubo distintas interpretaciones, pero también por otro lado el tema de libertad de formas abre interrogantes respecto de hasta qué punto existe libertad de forma. Además tengamos en cuenta que las cuestiones de representación en un proceso sí siguen siendo materia de regulación exclusiva de las provincias, con lo cual ahí tenemos que ir al CPC. Bueno, el 362 nos habla de los límites de la representación, obviamente, es dentro de los límites y la extensión del mandato. Si alguien actúa extra, se va a quedar obligado a título personal. Vimos el tema de la capacidad, el artículo 365, que nos dice vicios: el acto otorgado por el representante es nulo si su voluntad está viciada, pero si ha otorgado en ejercicio de facultades previamente determinadas por el representado, es nulo solo si estuvo viciada la voluntad de este. Este artículo yo lo tendré en cuenta, nos habla de algo que puede tocar algún tema de la capacidad. Ahora vamos a empezar a mechar, digamos, con artículos del CPC. En primer lugar, el artículo 81. Bueno, el 80 obviamente que es trascendental, porque nos habla del requisito básico para estar en juicio, que es la asistencia técnica, salvo los casos del inciso 1 del artículo 81, es decir, actos que solamente son comparecer extraderechos, constituir domicilio, interponer recursos que no tengan que estar fundados, es decir, nunca un recurso por honorarios. Pero la primera, digamos, requisito básico para estar en juicio es la asistencia técnica. Y acá entramos el tema de quién puede ejercitar esta asistencia técnica. Vamos a ver que esto es justamente uno de los supuestos que ha sido motivo de disquisición, porque se exige obviamente que tiene que ser un abogado matriculado, es decir, que la asistencia técnica no está en cabeza de cualquier persona, sino que tienen que ser abogados matriculados. Vamos a ver acá en este caso la doctrina del TCJ, cuando veamos seguidamente en las cuestiones de los poderes, porque ha habido acá una pequeña, no un cambio de criterio, pero sí una nueva interpretación. Es fundamental el tema de acreditar personería. Acá tenemos que ir al artículo 90. En la primera presentación es fundamental acompañar en el primer escrito todos los documentos que acrediten el carácter que lo inviste. Es más, el tribunal tiene que, digamos, no se puede otorgar participación sin cumplimentar previamente con este recaudo, exigirlo bajo procedimiento de tenerlo por no presentado. A su vez, esto puede dar lugar a una excepción de falta de personería, si es ordinario, de previo especial pronunciamiento, que puede implicar
correr con las costas, porque uno tiene tiempo de subsanarlo, pero va a tener que correr con las costas de esa incidencia. Y para el demandado también da lugar a la declaración de rebeldía, porque justamente equivale a la incomparecencia, y acá lo unimos con el 110, inciso 1. Es fundamental tener en cuenta que está previsto el tema de la ratificación en el artículo 369, lo cual también muchas veces sucede, que alguien que no comparece con el poder adecuado puede suplir el defecto de la representación con efecto retroactivo al día del acto. El 369 en este caso, creo que era un poco más claro del anterior 1195, no sé cuál era, pero lo importante es que es inoponible a terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad. Es decir, si yo es simplemente comparecer, lo puedo ratificar y no va a haber en principio ningún problema. Ahora, si estoy en un proceso con plazos perentorios, donde dentro de la comparecencia también tengo que poner excepciones, como un ejecutivo o abreviado, tengo que ratificarlo dentro del periodo de 6 días para que luego esa ratificación sea oponible a terceros. Si no, la ratificación fuera de este plazo perentorio no me puede permitir a mí adquirir, digamos, ese derecho en contra de terceros. En otros supuestos, si no, se aplica el 370, que es en cualquier tiempo. Entonces, ojo respecto de qué acto uno requiere la ratificación de la personería. Si es simplemente una comparecencia, está como un poco más, más fácil la ratificación porque no hay tanto tiempo. Ahora, si es comparecencia, pero también tiene un plazo para ejercitar algún derecho, como pues que fenece, porque es un plazo fatal. Si no se realiza en ese plazo, la ratificación tiene que ser dentro de ese periodo, es decir, dentro de los 6 días, para que se pueda tomar la contestación de demanda y oposición de excepciones, por ejemplo. Algo también que tenemos que tener en cuenta es la admisión condicional que prevé el artículo 91. Acá el TCJ ha también metido interpretación en un fallo que nos establece. En primer lugar, el artículo 91 nos permite comparecer de manera condicional, es decir, que yo voy a luego presentar la documental que acredite la personería, pero se requiere afianzar, es decir, esta fianza va a tener que ser siempre de un tercero, porque uno no puede afianzar sus propios actos. El tribunal va a fijar un plazo que se notifica ipso facto Ministerio de Ley. En esto, el TCJ ha bajado línea, estableciendo que se aplica el 153. Si se otorga un plazo de 5 días, se cuentan conforme el 153, se notifica Ministerio de Ley y es un plazo perentorio fatal. Si en ese plazo no se acredita la personería, se lo tiene por no presentado. También tenemos el artículo, la representación entre parientes, que es algo que la verdad muy pocas veces el artículo 92 lo he visto, pero bueno, se puede asumir representación de un cónyuge o parientes ausentes del país dentro de cuarto grado, segundo definida, sin necesidad de acompañar poder, pero prestando fianza que los actos serán ratificados, y ahí tiene 3 meses. La verdad que es una figura que yo pienso que se podría utilizar mucho más antes de recurrir a... Pero bueno, la verdad que yo no lo he visto nunca. Pienso con el tema de parientes, a veces incluso en declaratorias, que están con el poder, que lo dan. Si yo sé que voy en menos de 3 meses venir, puedo perfectamente actuar pedir una representación de un pariente. Luego tenemos el tema que sí también es importante, el 93, la extensión de los poderes. El poder conferido para un pleito, cualquiera que sean sus términos, comprende la facultad de seguirlo en todas sus instancias y de promover y contestar todos los incidentes. Esto es importante. Ha también tenido planteos jurisprudenciales el tema que si uno presenta, si uno es apoderado de una causa principal, evidentemente en todas las instancias no tiene que ratificar lo nuevo en la alzada, ni tampoco en una cuestión incidental o en alguna ejecución o algún expediente que sea no conexo, sino que sea... no me sale la palabra, que esté acumulado a esta causa. A veces se puede tramitar, como hacemos antes, por cuerda separada, ya con los expedientes electrónicos esto mucho no aplica. También lo vemos en tema de beneficios de litigar sin gastos, ojo, porque también para la gran mayoría se trata de una incidencia y por lo tanto, más allá del tema de la prevención y todas esas cuestiones como una cuestión incidental, también el poder del principal vale para el beneficio. Esto aplica a lo que es extensión.
Bueno, notificaciones, acá también tenemos que tenerlo en cuenta. El artículo, la notificación al apoderado y poderdante, que, bueno, mientras continúe el apoderado, todas las citaciones, emplazamientos y notificaciones también se consideran que tienen fuerza para el podernante. No puedo alegar que no me notificaron a mí si mi apoderado está notificado, salvo, y vamos a dar 3 ejemplos, casos en donde se requiere la citación personal, como el 2.2, en lo que es la absolución de posiciones, que es el típico que viene a la absolución y no lo notificaron al domicilio real al absolvente. No, no es notificar al apoderado, lo tienen que notificar al absolvente al domicilio real. Ahora con los procesos orales esto es más fácil porque al momento de la audiencia preliminar uno le explica a la parte que ofrece la confesional, que es su carga notificar, en este caso, a la contraria o hacerlo saber de que tiene que concurrir a la audiencia, pero si no, es notificación por cédula al domicilio real. Tenemos el tema de revocaciones de poder, el artículo 95, bueno, también cuestiones a tener en cuenta, que también generan disquisiciones, el tema de deberá el poderdante designar otro apoderado para comparecer por sí sin necesidad de citación, bajo pena de continuar el juicio en rebeldía su respecto a solicitud del interesado. Es importante que, digamos, lo tiene que designar bajo pena de continuar en rebeldía, y acá lo tenemos que unir con el 110, inciso 4. En caso de que el apoderado renuncie, obviamente le tiene que avisar al poderlante su responsabilidad, y también para que tenga un comparendo bajo procedimiento de rebeldía, notificación que subcargue, que es al domicilio real. Sin perjuicio que obviamente hasta que vence el plazo de comparendo tiene una prosecución interina. No es hasta el fin del mundo, hasta que vence el plazo de comparendo. Esto también a veces genera de que después se lo sigue notificando de por vida si nunca viene, y no, lo correcto es declararlo rebelde directamente. Muerte e incapacidad del apoderante apoderado también generan suspensión del proceso, y acá tenemos que unir con el 1333 en cuestión de mandato, también tener en cuenta el tema de la ultraactividad del mandato, que es algo que creo que después vamos a ver bien el artículo, pero es importante también tener en cuenta que pasa en caso de muerte, cuando hay un apoderado, que no es que se extingue inmediatamente, sino que existe una ultraactividad del mandato, está contemplada una norma que ha sido una novedad, y que es, para mi entender, esencial. Tenemos artículos que también el apoderamiento plural en materia de representación y de mandato del 378, 379, 1326, no lo vamos a leer porque tampoco es algo que tenga muchos problemas. Vamos a ir con el tema de la forma de los poderes. En este caso, bueno, el TCJ ya en numerosos casos, en distintas jurisprudencias, nos viene aclarando el tema de cómo es la forma de los poderes. En primer lugar, que se puede comparecer con poder general, que faculta a un apoderado a intervenir en todos los juicios que pudieran afectar al poderdante en trámites futuros, o mediante poder especial, que es un poder con facultades expresas. A ver, acá también tenemos que conjugar diversas normas. En primer lugar, tener en cuenta que no se replicó el anterior 1184, inciso 7, que establecía que debían ser hechos por escritura pública los poderes especiales o generales. Y acá tenemos que ver nuevamente que hoy en día tenemos el 363 y el 284 que nos habla de la libertad de las formas. O sea que, primer tema, en principio no se exige la escritura pública. Si vamos al 1015, creo que es donde están exigidos la forma impuesta, cuando vean también un tema de que es los instrumentos públicos y privados, la forma impuesta, que es fundamental, porque tenemos que tenerlo en cuenta también por cuestiones de nulidad. Bueno, no está incluido algo que sí contemplaba el Código de Vélez y que también tuvo incidencia en algún tipo de jurisprudencia anterior. Entonces, hoy en día tenemos poder general. Además, tenemos que tener en cuenta que la cuestión de representación es competencia legislativa de las provincias. Entonces tenemos que ir al 90. Y en este caso, vamos a ver qué nos dice. Lo que es, digamos, poder general, digamos, para intervenir en todos los juicios que puedan afectar al poderlante, debe ser otorgada por escritura pública, porque así lo dice el artículo 90. Nos dice, cuando se invoque un poder general para pleitos, se considera suficiente la agregación de una copia del mandato con la declaración jurada sobre, bueno, es justamente
el mandato que debe ser agregado en copia. En realidad, para algunos, esto puede abrir la posibilidad de si esta libertad de formas permite un mandato, un poder general con un instrumento privado. Yo entiendo que no. Si bien es cierto que no está contemplado en los términos de 2017, tenemos que ir con el otorgamiento por escritura pública, pero que se puede acompañar la copia, evidentemente con la declaración de continuidad, de subsistencia, digamos, y de fidelidad. Es una declaración jurada. Eso también tenemos que tener en cuenta en lo que es expediente electrónico, tener en cuenta la norma que nos regula cómo tienen que ser presentados, bueno, las ratificaciones, porque si bien es cierto que son presentados, digamos, en la documental, bueno, tenemos que, ya que también entra cuestiones de expediente electrónico, no dejen de tener en cuenta los articulados que regulan la forma de presentar los poderes y la documental. En el caso de un poder especial, que como les digo, es un poder con facultades expresas, tenemos que ir al artículo 375, que es el que comprende uno o varios actos relacionados al mandante. Y en este caso, también el TCJ ha establecido, bueno, la representación cuando es especial puede ser de distintas formas, y vamos nuevamente al 90, por poder apudacta o carta poder. El tema de los poderes especiales también no aclara si se necesita que sea por escritura pública, porque no tenemos más en 1184, pero en este caso se entiende que en el caso que sea por un instrumento privado, sí tendría que ser ratificado por el poder dante en los términos del artículo 314. Respecto de los distintos tipos de poderes, tenemos que diferenciar lo que es el poder apudacta, que se hace en el mismo expediente, en donde es nombrado, digamos, nombrando la parte su apoderado delante del juez, justamente es un acta que se suscribe por el juez y por la secretaria. No podemos tampoco dejar de lado que el TCJ al respecto establecido respecto a un poder que estaba señalizado por un empleado del tribunal, pero sin la firma, en realidad no era un poder inexistente, sino un poder defectuoso en la forma y que podía ser rectificado ulteriormente sin problema, y por lo tanto no declaraba la nulidad del mismo, sino como una nulidad relativa confirmable. A tener en cuenta que distingue entre lo que es una falta de poder, que es lo que sucede si no se otorga un poder correctamente, como sucede en TN contra Lescano, a un poder con defecto de forma, que es que no tenía la rúbrica, pero estaba visado por el empleo del tribunal, y bueno, se hace todo un análisis de esta cuestión de que genera una nulidad relativa confirmable, y por lo tanto no se declaró la nulidad. Respecto de la carta poder, también el TCJ ha dado su intervención y nos dijo claramente los requisitos que tiene que tener. También tengan en cuenta, porque esto no surge del 90, nos dice solamente firma autenticada por escribano juez, de paz o secretario. En primer lugar, es un acto jurídico unilateral, es celebrado por escrito, tiene que tener la firma del poder dante y sus datos filiatorios, también los de la persona que apodera, la identificación del pleito. Nosotros tuvimos un caso de pedidos de excepciones de nulidad, porque las cartas poder se dejó en blanco la identificación del proceso, ni siquiera indicaba el juzgado, nada. En este caso Villasuso, en el comentario de la norma del 90, aclara que tiene que haber alguna identificación de a dónde se va a presentar. Si no dice la carátula, porque yo todavía no lo inicié, no sé el número, por lo menos de decir que va a ser presentado un juicio contra tal, o que fue presentado en tal juzgado. Algún tipo de identificación tiene que haber. Y la firma certificada, en este caso por fedatario público, puede ser escribano, juez de paz, conforme a la ley 8435, el artículo 51, que expresamente establece esta prerrogativa, esta atribución, o secretario judicial. Y en este caso también tenemos un fallo que ha salido recientemente, que aclara que puede ser el secretario de cualquier juzgado que certifique la firma. No necesariamente tiene que ser ante el juez que lo voy a presentar. Esto también es importante porque es válido una certificación, por ejemplo, de una secretaria en la carta poder, la certificación de la firma que hago yo en Córdoba, para después presentarlo, no sé, en Carlos Paz. Me ha pasado que me lo han traído y es perfectamente válido, el TCJ lo ha aclarado este caso. Es importante porque es extrajudicial y el poder dante no va a los estados del tribunal, salvo, bueno, que requiere la certificación de la secretaria. Luego tenemos el tema de la sustitución, artículo 377 y 1327, bueno, esto también es un artículo interesante.
que nos dice el 377, el tema de la sustitución. El representante puede sustituir el poder en otro, responde por el sustituto si incurre en culpa al elegir. El representado puede indicar la persona del sustituto, caso en el cual el representante no responde por este. El representado puede prohibir la sustitución, y al respecto del MIS 327, que también nos dice algo similar, que es lo que pasa en el caso que incumple con, si no está permitido, digamos, va a responder a título personal. 1327, sustitución del mandato. Nos dice al final, el mandatario responde directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir o cuando la sustitución es innecesaria para la ejecución del mandato. Es decir, esa sustitución no es que no se va a tener por válida, pero responde de manera directa el poder, digamos, el sustituyente sería. Con esto hemos dado un pantallazo de lo que es la representación voluntaria. Yo ya les dije todas las normas que tienen que ver, yo hice un salpicón, algunas no tengo tiempo de leer. Vamos a la representación legal, que es también con una normativa que algunas pueden ser un tanto, o por lo menos a mí me han generado, no me termina de quedar claro cuándo tiene que firmar un escrito menor, porque me parece que algunas normas un poco se pueden contradecir, pero vamos a encontrarle la vuelta. Dijimos la representación legal de las personas por nacer, la ejercen sus padres, de los menores no emancipados también sus padres, y a falta de ellos un tutor. En el caso de las personas con capacidad restringida, los puntos de apoyo que sean designados. Vamos acá al 639, que nos habla de la representación de la responsabilidad parental, y nos dice esto que es muy importante, que son los principios generales en lo que hace la responsabilidad parental. En primer lugar, el interés superior del niño, la autonomía progresiva, ¿qué quiere decir? Que a mayor autonomía, menor responsabilidad del padre. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión se tenga en cuenta según su edad, grado de madurez. Acá está el tema, o sea, ¿cuándo le pedís la opinión? Bueno, hoy en día creo que básicamente tiene que ser menor adolescente, no creo que a un menor de 13 años o a un menor, no sé, que tenga, depende del caso, puede que sea que 12 sí, pero no sé si de 5 años le vas a pedir la opinión, evidentemente. Creo que ahí está un poco el tema de la discrecionalidad. Ahora sí, menor adolescente, evidentemente, no solo tiene que ser oído, sino que también va a tener digamos, yo entiendo que tiene que suscribir, más allá de que sea con un asistente letrado, con los padres, también comparecer y suscribir digamos, el escrito de lo que presente. El tema del grado de madurez, el tema de que tenga aptitud del adolescente para tomar decisiones frente a actos que hagan a cuestiones, tratamientos médicos, como les dije, no importa que tenga capacidad para celebrar el contrato o el acto de que se trate. De hecho, en este caso va a tener que realizarlo con la representación legal para que no haya una cuestión de nulidad. Menores emancipados, bueno, acá tenemos plena capacidad para el ejercicio, pero con determinadas limitaciones. Tenemos que ver el artículo 27, me parece importante tener en cuenta los actos que están prohibidos, porque evidentemente va a haber cuestiones de nulidad. Vamos a ir al artículo 134, que nos establece, más allá de que esté emancipado por matrimonio, es decir, emancipado puede ejercitar muchos actos, pero sigue teniendo prohibiciones específicas. Por ejemplo, afianzar obligaciones. Les digo porque son cuestiones que por ahí pueden suscitarse en alguna pregunta, en algún casito. 134, artículo... no, es el 27, no sé qué estoy leyendo. La emancipación es irrevocable, la nulidad del matrimonio no deja sin efecto. Bueno, lo importante es que los actos que tienen prohibidos son aprobar cuentas de los tutores, darle finiquito también, hacer donaciones de bienes que reciben a título gratuito y afianzar obligaciones. En el caso del menor de edad, también tenemos la cuestión de los menores que ejercen el empleo, la profesión o la industria, y acá tenemos que ir al artículo 681, que nos prevé específicamente este supuesto. 681.
681. Acá nos dice, los contratos, el hijo menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera sin autorización de sus progenitores, en todo caso de cumplirse con las disposiciones de este código. Es decir, en el caso de los menores, tenemos que distinguir según sean menores o mayores de 16. Si son menores de 16 años, requieren el consentimiento expreso de sus progenitores. Si son mayores de 16 años, acá tenemos que ir al artículo siguiente, que es el 683, presunción de autorización para hijo mayor de 16 años. Se presume que el mayor de 16 que ejerza algún empleo, profesión o industria está autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos, pero que sean concernientes a esa profesión o industria. En todo caso, debe cumplirse con la normativa de este código. También es importante el tema de la administración de los bienes. En este caso, en primer lugar, una modificación es que la administración de los bienes que adquiere por el trabajo, el empleo o la profesión, le ejerce el menor, aunque viva con los progenitores, y a su vez los padres también tienen responsabilidad parental, que ejercen la responsabilidad parental, tienen la administración de los bienes de sus hijos. No existe más, se modificó en este sentido el usufructo de los bienes de los hijos por parte de sus padres. Ejercen una administración, lo tenemos contemplado en el artículo 685, administración de los bienes. Por último, también tenemos el caso del menor con título habilitante, que puede ejercerla por cuenta propia, cuando tiene un título habilitante, sin previa autorización. Acá tenemos que ir al artículo 30, persona menor de edad, con título profesional habilitante, que ha obtenido para ejercer una profesión, puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ello. Entonces ya el título habilitante da un paso más. No es solo que está ejerciendo algún tipo de profesión de empleo, sino que tiene título habilitante. Nos dice el menor de edad, evidentemente yo entiendo que para que tenga título habilitante no creo que sea tan menor, mínimamente de tener más de 13, pero ya ahí tiene una mayor posibilidad porque administra y dispone también de los bienes que adquiere con motivo de esta profesión, y también puede estar en juicio tanto civil como penal por cuestiones vinculadas a ella. Evidentemente, que esté en juicio no quiere decir que también tenga que cumplir, entiendo yo, con la representación legal, salvo que elija comparecer con una asistencia letrada propia, porque no deja de estar dentro de las situaciones de minoría. Acá es donde, como les digo, para mi gusto, por ahí hay normas que podrían haberla sistematizado un poco más, de manera más clara. Intervención en juicios. Bueno, el adolescente, que es del artículo, de los 13 a los 16 años. Acá tenemos que ir al artículo 645. Era una de las correlaciones que encontrábamos en el 79. A ver, lo voy a chequear. Pero el 79, no, nos remite al 674, pero el 645 es sumamente importante en la cuestión de los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Nos habla de, en primer lugar, un consentimiento expreso cuando existe doble vínculo filial para estar en juicio, ya que no pueden estar por sí en los menores. Si uno de los progenitores no da consentimiento o media imposibilidad de prestarlo, en este caso va a resolver el juez, pero se requiere consentimiento expreso de ambos, y en este caso lo dice, para autorizar a los hijos adolescentes entre 16 y 18 para contraer matrimonio, y después en el inciso D dice para estar en juicio, en los supuestos que no pueda actuar por sí. Bueno, después nos habla de administrar. Y después, al final, nos dicen todos los casos, si uno de los progenitores no da consentimiento, media imposibilidad para prestarlo, de lo resolver el juez, teniendo en cuenta el interés familiar. Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. Allá, en el caso del menor adolescente, es decir, que ya cumplió 16 años, se requiere que dé su consentimiento expreso. Es uno de estos artículos los que invocan generalmente las asesorías cuando las hacemos intervenir como representantes complementarios por el artículo 103, y también se lo citan para que preste el consentimiento y bueno, también ejerce su derecho de si quiere comparecer con asistencia letrada o no. Luego vamos a, digamos, como les digo, la demanda la va a tener que firmar también el menor adolescente, obviamente con letrado, con el representante legal o con Ministerio Público, de acuerdo al caso.
pero esto no significa que esté autorizado a firmar contratos de cuota litis ni de locación de servicios. Evidentemente para eso no está autorizado. Acá vamos a remitir luego al 677. 677, representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad. Los progenitores, dice, pueden estar en el juicio por su hijo como actores o demandados. Se presume que si el hijo es adolescente, o sea, de 13 a 18, cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Este es el artículo que viene a tal vez tener que ser interpretado conjuntamente con el que, por ejemplo, leímos antes de cuando tiene título habilitante y todo lo demás. Si es menor adolescente, tiene autonomía, tiene que intervenir en el proceso. Acá es donde digo que tendría que firmar la demanda. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? O conjuntamente con los progenitores, o lo puede hacer de manera autónoma. Eso es lo importante, que está autorizado para intervenir con asistencia letrada por fuera de sus padres. Oposición al juicio. Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie acción civil contra un tercero, el juez lo puede autorizar a intervenir con la debida asistencia letrada previa audiencia del oponente y del Ministerio Público. Bueno, esto es cuando los padres se oponen, pero en principio también el menor, si no hay oposición de los padres, puede elegir a comparecer con asistencia letrada. Y no abre ningún problema porque expresamente lo contempla la norma. Entonces podemos encontrar como 3 supuestos. Que los padres no tengan ningún problema, lo acompañen y el menor vaya con sus padres y el Ministerio Público Legal. Que el menor adolescente elija ir con un abogado, que no necesariamente si es el abogado del niño, porque es una asistencia letrada, y los padres no tengan ningún problema que así sea, o que los padres se opongan, en cuyo caso va a resolver el juez con intervención del Ministerio Público y del oponente para ver qué decisión se toma, si lo deja intervenir con abogado o no, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la protección del interés del niño. También está la posibilidad de juicio contra los progenitores, quién lo diría, pero el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con la edad, grado de madurez suficiente y asistencia letrada. Bueno, obviamente si es contra los padres, sí o sí requiere asistencia letrada, pero bueno, el tema acá nos incorpora el tema del grado de madurez, edad suficiente, que puede generar disquisiciones. También cuando es reconocido el 680 es importante, no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio cuando sea acusado criminalmente ni para reconocer hijos. Por último, el 684, que se presumen que hay conformidad de los progenitores para los contratos de escasa cuantía, y el 689, muy importante también porque hace cuestiones de nulidad, contratos prohibidos, 689, los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo que está bajo su responsabilidad, excepto lo dispuesto en donaciones sin cargo. No pueden ni con autorización judicial comprar por sí ni por persona interpuesta bienes del hijo, ni ser cesionarios de créditos. Ojo con esto porque también acá hay un montón de cuestiones que pueden acarrear directamente nulidades, porque son actos que están prohibidos. No vamos a leer, pero bueno, son varias, no pueden ceder, no pueden obligarse ni ser fiadores de ellos, ni de terceros, etc. Contratos que se efectúan con terceros, se debe informar al hijo también contratos con terceros, pueden celebrar contratos con terceros en nombre de su hijo, con los límites de su administración, y le tienen que informar, existe un deber de información, y el 692 que nos habla. Bueno, primero el 691, que me parece importante, que la locación de bienes realizado por los progenitores es implícita la condición de extinguirse cuando la responsabilidad concluya. Es decir, una vez que es menor de edad, el contrato de locación continúa directamente en nombre del menor. Y el 692, la autorización para disponer de bienes de los hijos por parte de los padres, los progenitores, si no son nulos, si lo perjudica el hijo. Ojo también acá una cuestión de nulidad, porque no es nulo siempre, va a ser nulo si lo perjudica. Si no, puede que el acto sea válido. Antes de ir a las personas con capacidad restringida, breve mención a lo que es la intervención del Ministerio Público. Es importante porque la intervención de los asesores también tenemos que regularla a lo que es la ley de asistencia jurídica gratuita, ver cuándo interviene el asesor letrado y la ley del Ministerio Público. Intervención que puede ser complementario o principal, digamos, va a ser principal en juicios con personas o bienes de incapazas bajo pena de nulidad, lo tenemos en el artículo 103.
Y algo muy importante, bueno, la complementaria, perdón, es en el caso de que complementa, digamos, la participación de los menores, y principal cuando directamente actúa como representante, digamos, ya sea un menor o un incapaz. También en el caso de la ley de asistencia jurídica gratuita para quienes cumplan con los requisitos de la declaración jurada, que no superen los 20 yus, etcétera, el patrimonio, y también le va a ejercitar una representación principal. ¿Qué pasa con la falta de intervención del Ministerio Público pupilar en el caso de un proceso que haya personas menores o incapaces? Bueno, al respecto también tenemos que remitir a la última doctrina que ha sentado el Tribunal Superior de Justicia, determinando que la falta de intervención, primero que la nulidad no puede ser invocada por terceros. Esto es algo muy importante tener en cuenta. La nulidad, el primer facultado a invocar algún tipo de nulidad es el propio Ministerio Público, justamente porque la finalidad es la defensa de los intereses del incapaz, o en su caso, el incapaz, o sea, solo para aquellos en cuyo beneficio se ha establecido. Los terceros carecen de legitimación. Y en segundo lugar, también se ha establecido que, de acuerdo al caso que se trate, puede ser convalidable. Ha sucedido en consumo, encontramos un fallo parecido en este caso, que la falta de intervención del Ministerio Público fiscal tampoco acarrea necesariamente que caiga todo el proceso, puede ser ratificado, y el legitimado de última para ejercitar la nulidad es también el propio Ministerio Público Fiscal, determinando en virtud de qué razón va a haber una nulidad. Si no, puede ser convalidable. En este caso, asimilo la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal o pupilar en cuestiones de incapaces o de consumo con la jurisprudencia del Tribunal Superior. Algo que también quería decir respecto de la intervención de los asesores, que me olvidé. No sé, que iba a hacer una aclaración de algo, pero bueno, no sé, se me fue. Tenemos por último el tema de las personas con capacidad restringida en esta representación legal, el artículo 32, 39, importante tener en cuenta que pueden aportar pruebas que hagan a su defensa, el propio incapaz, que también es parte, el tema de la inscripción de la sentencia, y que a partir de la inscripción en el registro produce efecto respecto a terceros. Vamos a rápidamente, ya terminando, la representación orgánica. Bueno, acá tenemos el tema de las personas jurídicas, que justamente la capacidad está limitada al cumplimiento del objeto y los fines de su creación por este principio de especialidad. En este caso tenemos que ir al artículo 141, donde empezamos con la regulación de las personas jurídicas. El TCJ también al respecto ha aclarado que la norma adjetiva tiene preeminencia sobre la norma de fondo. En este caso vamos a también algo que tenemos que ver de la Ley de Sociedades 19.550. Clases, tenemos las públicas y las privadas. Hagan una lectura, me parece importante, pero lo más importante es la incorporación en las personas jurídicas privadas de los consorcios, que ahora tenemos que remitir. Es muy importante que se lo considere persona jurídica, antes no. Vean el 2044, y los consorcios de propiedad horizontal, y también las simples asociaciones. Unificamos en este caso, y tenemos que ir también a la regulación que tenemos en la Ley de Sociedades, donde también tenemos la figura de la sociedad unipersonal, que obviamente es lo que antes no existe más, la sociedad de hecho, pero sí la sociedad unipersonal, que se puede constituir solo como SA. Muy importante es el tema del 143, esta personalidad distinta que tiene de las personas de sus miembros, es decir, que los miembros no responden por las obligaciones contraídas por la persona jurídica. Esto hace también una cuestión de legitimación pasiva, de a quién demandar, y también en cuestión de cautelares. Es muy importante el tema de cómo integrar la litis. Si yo tengo que demandar a la persona jurídica, no tengo que mandar a sus socios ni a sus miembros, salvo que haya algún caso en donde hayan también, se pueda correr un poco esta responsabilidad limitada si es una SA y responden a título personal, que es una cuestión excepcional, sino a la persona jurídica. Ahora, ¿quién representa cada tipo social? Bueno, acá también sí tenemos que recurrir y ver el tipo de sociedad de que se trate. En la Ley de Sociedades, en la SA es el presidente,
En una sociedad irregular, el artículo 21 es importante porque nos dice que cualquier socio representa a la sociedad, y a su vez el artículo 24 que nos dice que esta acreditación es de cualquier forma. Con esto, un poco, digamos, terminaríamos con este estudio así rápido de lo que es la temática de capacidad de representación. Creo que dejo abierto para que terminen de ahondar en algunos tipos de artículos, sobre todo lo que hace en estas últimas, analizar bien algunas cuestiones societarias, ven algunos artículos que es importante que tengan en cuenta, sobre todo en lo que hace a cómo se ejerce la representación en cada sociedad. Pero bueno, creo que con esto hemos hecho un pantallazo y como les digo, yendo entre código procesal, código civil y también distintas leyes, como para tener un estudio más ordenado a pocos días también de un concurso, pero sobre todo para profundizar en temas también que creo que es lo que importa. Así que espero que les haya sido útil. No sé, cualquier consulta, yo no tengo problema si alguno quiere hacerme alguna consulta, ya que estamos así, lo van a ver en diferido, digamos, alguna consulta al mail oficial, que yo pueda ayudar, y bueno, a todos, ante todo, mucha suerte. Para mí también, mucha suerte y bueno, a no perder el foco de lo que importa y estar tranquilos a cada uno en la medida de su situación personal, hacerlo mejor y saber que no es una posibilidad única en el mundo, va a haber miles y no tampoco bajar los brazos si pasa algo, si nos va mal, hay que seguir adelante y bueno, y son instancias que en tribunales siempre vamos a tener, que es el tema de los que quieren avanzar, bueno, tener que tener esta instancia de concursos. Bueno, Bueno, muy buenas tardes. Inés, muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto, así que muchísimas gracias por tu clase y estoy segura que de verdad que va a ser muy útil para muchos. Te agradecemos mucho la participación. Bueno, muchas gracias a vos, Flor. Un saludo a todos. Chao. Chao.